Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio. A través de la señal de Globovisión seguimos conversando con la doctora Egle González Lobato. Al regreso de la pausa hablábamos de los escenarios político-electorales. El gobierno tiene su candidato, el presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección, así lo hemos visto. No creemos, a pesar de que muchas tesis sostendrían de que el PSUV podría anunciar otro candidato, pues está muy claro que es el presidente Nicolás Maduro el candidato a la reelección. Por otro lado, desde la oposición, cada día vemos nuevas candidaturas, aspiraciones políticas de diferentes partidos, moderados, centrados, la plataforma unitaria que debería tomar una decisión. Usted nos mencionaba que probablemente ellos ya en los próximos días deberían quizá anunciar al país qué van a hacer en el caso se mantiene la inhabilitación, qué van a hacer, ¿no? Esa es una de las grandes interrogantes y en base a ello, a lo que se anuncie, llegan las reacciones. Toda acción genera una reacción. ¿Qué podríamos esperar de este movimiento dentro de la oposición? Porque está claro el candidato al gobierno, pero dentro de la oposición hay muchas opciones, hasta de los que hablan de consenso, por ejemplo. Claro, porque digamos que la palabra acá sería incertidumbre, porque cuando hay un reacomodo del poder, esa lógica del poder cambia, porque tanto la política como los políticos obedecen al contexto, a las circunstancias. Por eso es que tú dices, bueno, esas lealtades duran 6 meses, porque bueno, porque se mueven, ¿no? Es decir, se mueven, no hay coherencia intertemporal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una situación como esta, donde va a haber un cambio, tú no sabes quiénes se mantienen, porque la oposición, el problema de la oposición venezolana es que es una oposición fragmentada, es decir, no es un conjunto alrededor de un candidato, porque el problema, por ejemplo, del gobierno, bueno, el gobierno lo que tiene es una fuga de votos, sí, pero no una fragmentación, sino una fuga. Ellos tendrán que ver y el remedio es distinto. Pero la oposición, el problema es que está unida, facciones distintas, que son distintas entre ellos, pero están unidas en torno a una candidata. Entonces el problema es, si eso se mueve, bueno, ¿cómo son las nuevas fórmulas? Porque A, B, C, X, Y, Z están con alguien. En un reacomodo se mantiene A, B, C, pero X, Y, Z no. Claro. Ese reacomodo es muy complicado, sobre todo considerando que los aliados pueden estar dependiendo de sus posibilidades frente a unas gobernaciones 2025. Claro. Y en ese nuevo panorama no se ven. ¿Sí? ¿Cómo me veo yo en un panorama distinto al que está ahorita? Entonces, eso es una complicación. Y luego, ¿qué van a hacer con los electores? Si todos esos electores se van a mantener o esos electores... Es decir, realmente significaría una situación compleja, no es fácil, tiene dimensiones importantes, pero hay que abordarlo. Claro, no solo de los partidos o de la plataforma, las diferentes oposiciones, sino, muy importante, el electorado, ¿no? Como lo mencionas, y además que se mantengan motivados a participar en un proceso electoral. El tema de la participación ciudadana que nos mencionabas en el segmento anterior, ese es otro de los factores cruciales. Sí, porque fíjate, lo que pasa es que uno tiene una utopía, ¿no? Es decir, si Venezuela está en una situación tan delicada, tan grave, que puede estar peor, si las sanciones se retoman, si vuelven, si eso es así, entonces el cambio en Venezuela implicaría un gobierno casi indistinto, es decir, que hay un proyecto para gobernar el país. Y ese proyecto para gobernar el país implica casi que es decir, que nuevamente se vuelvan a crear esos puentes entre todos, se escondan y se entierren esas hachas y volvamos, pensemos todo en ese país que es posible gobernar. Pero en un país donde quien quiera ganar, quiera eliminar completamente a la contraparte, bueno, eso en este país yo creo que no va a ser posible, sino que si esa actitud se mantiene, lo que va a pasar es que se van a radicalizar aún más y ya nosotros sabemos cómo se radicaliza el gobierno. Bueno, hay preguntas de nuestra audiencia, doctora Egle González Lobato, de diferentes tendencias. Vamos con una de ellas, del señor David Inocente Osorio, a quien saludamos, un asiduo televidente de este espacio. David le dice, los jóvenes tienen garantías para votar y nuestros migrantes en el exterior se quieren crear una matriz opinión falsa de que el Estado bloquea la participación de dichos actores. Soy partidario de realizar mega elecciones de todos los poderes este año sin sanciones. ¿Qué opina usted? Además habla de mega elecciones, wow.
Bueno, las megaelecciones cambiaría, imposible hacer una elección, una megaelección en este contexto. Es decir, hay tiempos y los tiempos tienen que ver con las reglas del juego. Y no es solamente el acto de votación, es la regla del juego. Y luego los votantes en el exterior es voluntad política, es importante. Eso está dentro del Acuerdo de Barbados. Hay que hacer notar algo. Uno no puede hablar con irresponsabilidad, en el sentido en que el voto en el exterior es difícil de manejar técnicamente, pero tampoco puede ser que sea la irrealidad que hay hoy. Es decir, 100.000 electores inscritos en el exterior. Tiene que haber jornadas especiales para la inscripción, pero teniendo en cuenta que con quien no se tenga relaciones no va a haber, pues, no se va a poder votar allí. Bueno, parte de las preguntas de nuestra audiencia, les envían saludos por acá, desde Valencia, en sintonía, Estado Carabobo. Bueno, un saludo para todos. Allá está mi tío, que por cierto es muy fans tuyo, Egle. Ah, bueno, Un muchísimas, saludo por allá. muchísimos saludos. A toda la Gracias. audiencia que nos acompaña. Bueno, son muchas las interrogantes que tiene nuestra audiencia respecto al tema del voto de venezolanos en el exterior. Hablaban por acá de los jóvenes, que sí hay garantías para los jóvenes, pero los tiempos además que tienen que darse para el registro electoral, la denuncia de los jóvenes es que solo están en las principales ciudades abiertos los Así es. centros y para muchos es muy difícil trasladarse. Por otro lado, los votantes que están en el exterior, cómo hacer con la complejidad que hay con las embajadas, etcétera. Sí, es un asunto complicado si se toma ahorita, pero los jóvenes en Venezuela es un problema ciertamente de infraestructura, de problemas logísticos, es una sola, en las capitales de los estados, se le hace muy complicado y por eso esas jornadas especiales ponen a disposición de los jóvenes esos itinerantes que ofrece pues mayor cercanía y no tengan que trasladarse y agilizarlo, hacerlo amigable. Ahora, hay algo que es cierto, no hay motivación para que los jóvenes se inscriban. Hay grandes esfuerzos, pero pareciera que no son necesarios, o sea, que todavía falta aún más motivación. Sí, hemos visto algunas organizaciones trasladando en autobuses a los jóvenes, buscando la forma de apoyar para que estos se inscriban, y hay otros que tienen una gran apatía también, eso es importante decirlo. Hay jóvenes que dicen, bueno, ¿para qué me voy a inscribir? ¿Qué voy a lograr con mi voto? Eso también está presente, doctora Egle. Sí, y eso digamos, a ellos hay que hablarle, pero por eso es que a mí las propuestas voluntaristas no me queda sino, yo lo que veo es que llegan a calle ciega, no, porque tienes que tener acciones, tienes que hacer propuestas, cómo van a votar, qué se les da para votar. Lo otro es exactamente eso, el planteamiento de un proyecto de país, de futuro, y no hablarlo en términos utópicos y bueno, todos tenemos un sueño, no, hablar que bien merece la pena hacer ese esfuerzo por Venezuela. Bueno, importante hacer ese esfuerzo por nuestro país, como usted menciona, que todos los sectores, independientemente de su posición política, puedan votar. Doctora Egle González Lobato, nos indican nuestras compañeras que ya tenemos que ir a una pausa, pero al regreso queremos seguir ahondando, nos queda poco tiempo, pero hay que seguir conversando de distintos temas y de los escenarios políticos electorales, el tema del acompañamiento electoral, como usted lo planteaba, pues también está el tema de la negociación con Estados Unidos, elecciones libres y justas, el tema de las sanciones, bueno, son diferentes factores que están allí sobre la mesa y usted también puede seguir interactuando con nosotras a través de nuestras cuentas en redes sociales. No se aparten, que ya regresamos con más argumentos.